Durante la mayor parte del siglo XX, la medicina trató el intestino como un tubo muscular relativamente simple. Recibía alimento, lo procesaba y lo eliminaba, coordinado por señales del sistema nervioso central. La dirección del control era clara. El cerebro enviaba instrucciones al intestino. Lo que Michael Gershon descubrió en décadas de investigación en la Universidad de Columbia fue que esa dirección de control era, en el mejor de los casos, incompleta. El sistema nervioso entérico, la red neuronal que recubre el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon, contiene aproximadamente 500 millones de neuronas. Para ponerlo en perspectiva, la médula espinal humana tiene alrededor de 100 millones. Este sistema puede coordinar la digestión completa, los movimientos peristálticos, la secreción enzimática, el control del flujo sanguíneo local, la regulación de válvulas, de forma completamente autónoma, sin una sola instrucción del cerebro. Si cortas el nervio vago, la principal conexión entre cerebro e intestino, el intestino continúa funcionando. Pero la mayor sorpresa no era la autonomía del intestino, era la dirección de la comunicación. El nervio vago tiene aproximadamente 100.000 fibras nerviosas. Menos del 20% van del cerebro al intestino. Más del 80% van del intestino al cerebro. El intestino no espera instrucciones, informa, dirige. Si hay un dato sobre el eje intestino-cerebro que más sorprende a las personas, es este. Aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo humano no se produce en el cerebro, se produce en el intestino, específicamente en las células enterocromafines de la pared intestinal bajo la influencia directa del microbioma. La serotonina intestinal no cruza la barrera hematoencefálica, por eso no actúa directamente como neurotransmisor cerebral desde el intestino, pero cumple funciones críticas en el eje intestino-cerebro de otras formas. Regula el movimiento intestinal, activa neuronas entéricas y envía señales al cerebro a través del nervio vago que afectan el estado de ánimo, el apetito y las náuseas. La comunicación serotonérgica intestino-cerebro es bidireccional y constante. Los investigadores John Cryan y Ted Dinan de University College Cork han documentado que la composición del microbioma intestinal modifica directamente los niveles de triptófano en sangre, el precursor de la serotonina, y afecta los niveles de serotonina cerebral de forma indirecta. Un microbioma empobrecido en diversidad bacteriana se asocia con menores niveles de triptófano disponible, menor síntesis de serotonina central y mayor susceptibilidad a estados depresivos. Lo que esto significa en términos prácticos es que cuidar el intestino no es solo cuidar la digestión, es cuidar la química del estado de ánimo. Uno de los mecanismos más importantes del eje intestino-cerebro no es la serotonina ni el nervio vago, es la inflamación. El intestino es el mayor órgano inmunológico del cuerpo. Más del 70% de las células inmunes del organismo están ubicadas en la pared intestinal y en los tejidos adyacentes. El microbioma regula activamente este sistema inmune. Las bacterias beneficiosas promueven respuestas antiinflamatorias, mientras que la disbiosis, el desequilibrio de la microbiota, puede promover inflamación sistémica de bajo grado. Cuando la barrera intestinal se compromete, un fenómeno conocido coloquialmente como intestino permeable y científicamente como aumento de permeabilidad intestinal, moléculas bacterianas como el lipopolisacárido o LPS pueden pasar al torrente sanguíneo y activar respuestas inflamatorias sistémicas. Esta inflamación llega al cerebro a través de múltiples vías: la circulación sanguínea, el nervio vago y células inmunes circulantes. La inflamación cerebral que resulta, neuroinflamación, afecta la función de la corteza prefrontal, el hipocampo y los circuitos de recompensa. Los estudios del neurocientífico Emerand Meyer de la UCLA han documentado que personas con mayor inflamación sistémica muestran menor conectividad entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, exactamente el circuito que necesitamos para la regulación emocional que describimos en el video 42. El intestino inflamado no solo produce malestar digestivo,
debilita la arquitectura neurológica del autocontrol. El microbioma humano no es estático, cambia a lo largo de la vida, y algunos de esos cambios son particularmente relevantes para la audiencia que experimenta los efectos del envejecimiento. En la infancia, el microbioma se establece y diversifica. En la edad adulta, alcanza una relativa estabilidad, pero a partir de los 50 años, varios factores convergen para reducir la diversidad microbiana intestinal. El primero es el cambio en la dieta. Las personas mayores tienden a consumir menos fibra, el principal sustrato de las bacterias beneficiosas, ya sea por dificultades de masticación, cambios en el apetito o simplificación de los hábitos alimentarios. El segundo factor es la reducción de la motilidad intestinal. El tránsito intestinal se vuelve más lento con la edad, lo que altera el equilibrio entre especies bacterianas. El tercer factor es el uso acumulado de antibióticos. Décadas de uso de antibióticos dejan huella permanente en la composición del microbioma, eliminando especies que no siempre se recuperan completamente. El cuarto factor es el estrés crónico. Como vimos en el video 40, el cortisol crónico altera la permeabilidad intestinal y modifica la composición microbiana. Las consecuencias de la reducción de diversidad microbiana incluyen mayor susceptibilidad a infecciones digestivas, mayor inflamación sistémica de bajo grado, menor producción de ácidos grasos de cadena corta, moléculas antiinflamatorias que el microbioma produce para el intestino y el cerebro, y menor síntesis de vitaminas del grupo B y vitamina K. Los estudios de la cohorte irlandesa ELDERMET, que siguió a 178 adultos mayores durante 2 años, documentaron que la diversidad del microbioma correlacionaba directamente con los marcadores de fragilidad, estado cognitivo y calidad de vida. En 2013, John Cryan y Ted Dinan propusieron un término nuevo en un artículo publicado en Biological Psychiatry: psicobióticos. Los definieron como organismos vivos que, cuando se ingieren en cantidades adecuadas, producen un beneficio en la salud mental a través del eje intestino-cerebro. La evidencia que motivó este término venía de experimentos sorprendentes. En estudios con ratones libres de gérmenes, animales criados sin microbioma desde el nacimiento, los investigadores observaban comportamientos anormales: mayor ansiedad o menor ansiedad dependiendo de la cepa, menor sociabilidad, respuestas de estrés exageradas. Cuando se trasplantaba el microbioma de ratones ansiosos a ratones sin ansiedad, los receptores desarrollaban características de ansiedad. El comportamiento viajaba con las bacterias. En humanos, los ensayos clínicos han producido resultados más modestos, pero consistentes. Una revisión de 2019 publicada en General Psychiatry, que analizó ensayos controlados con probióticos en depresión y ansiedad, encontró que la suplementación con Lactobacillus y Bifidobacterium reducía significativamente los síntomas depresivos y de ansiedad en adultos con diagnóstico de estos trastornos, con tamaños de efecto comparables a antidepresivos de baja intensidad. Los mecanismos propuestos incluyen modulación de la síntesis de triptófano y serotonina, reducción de la inflamación sistémica que afecta el cerebro, producción de ácido gamma aminobutírico o GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, y modulación del eje HPE para reducir la respuesta al cortisol. El vínculo entre microbioma y neuroplasticidad cierra un círculo que comenzamos a dibujar en el video 36 sobre la neuroplasticidad. El factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que identificamos entonces como la molécula central del crecimiento neuronal, está regulado en parte por el microbioma intestinal. Los estudios de John Cryan y su equipo demostraron que los ratones sin microbioma tienen niveles de BDNF significativamente más bajos en el hipocampo que los ratones con microbioma normal. Cuando se reintroduce el microbioma, los niveles de BDNF se recuperan. El intestino no solo afecta el estado de ánimo, afecta la capacidad del cerebro de crecer, aprender y adaptarse. Los ácidos grasos de cadena corta, particularmente el butirato, el propionato y el acetato, producidos por la fermentación bacteriana de fibra dietaria, son moléculas antiinflamatorias que cruzan la barrera hematoencefálica
y han demostrado regular la expresión génica en células cerebrales, incluyendo genes relacionados con BDNF y neurogénesis hipocampal. El circuito completo funciona así. Una dieta rica en fibra diversificada alimenta un microbioma rico en diversidad que produce ácidos grasos de cadena corta, que protegen la barrera intestinal, reducen la inflamación sistémica, cruzan al cerebro y estimulan la expresión de BDNF, que protege el hipocampo, promueve la neurogénesis y mantiene la plasticidad cognitiva. El intestino y el cerebro no son dos sistemas separados, son un sistema integrado cuya salud se determina conjuntamente. El microbioma es uno de los sistemas más plásticos y modificables del cuerpo. La composición bacteriana puede cambiar significativamente en un periodo de semanas con las intervenciones correctas. Primera práctica. Diversidad vegetal de 30 tipos por semana. El estudio más grande sobre microbioma en humanos, el American Gut Project, con más de 10.000 participantes, identificó que las personas que consumían más de 30 tipos distintos de plantas por semana tenían la mayor diversidad microbiana. No tiene que ser 30 vegetales diferentes. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas cuentan. Segunda práctica. Alimentos fermentados diariamente. Un estudio de 2021 en Cell de Sonnenberg y Gardner en Stanford demostró que una dieta alta en alimentos fermentados, yogur natural, kéfir, chucrut, kimchi, kombucha, aumenta la diversidad microbiana y reduce los marcadores de inflamación sistémica en un periodo de 10 semanas. Es la intervención dietaria con mayor evidencia directa sobre microbioma en adultos. Tercera práctica, reducción de ultraprocesados. Los emulsificantes, edulcorantes artificiales y aditivos de los ultraprocesados dañan las bacterias beneficiarias y alteran la barrera intestinal. Cuarta práctica, control del cortisol. El protocolo del Vídeo 40 protege también el microbioma. El cortisol crónico daña la barrera intestinal. Lo que reduce el cortisol protege el ecosistema intestinal. Quinta práctica, ejercicio aeróbico regular. Los estudios comparativos demuestran que los atletas tienen mayor diversidad microbiana que sedentarios, incluso controlando por dieta. Sexta práctica, sueño restaurador. El microbioma tiene su propio ritmo circadiano. El sueño fragmentado altera la composición bacteriana en días. Séptima práctica, prebióticos de calidad. Cebolla, ajo, puerro, alcachofas, espárragos, plátano verde, avena, alimentos ricos en inulina y fructo oligosacáridos que alimentan selectivamente las bacterias más beneficiosas,